En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. Dice así: Jesús fue a Cafarnaún, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios». Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: «Cállate y deja a este hombre». Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él, sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra que recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el pasaje del día de hoy se nos presenta a un hombre que dice que estaba dentro de la sinagoga y tenía un espíritu impuro. Dice que Jesús estaba allí en Cafarnaún, en el pueblo de Galilea, y los sábados, que era el día de la enseñanza, los sábados iba a la sinagoga, así como en nuestros tiempos también el catecismo. La gente que escuchaba a Jesús hablar sobre el reino de Dios se quedaba ahí admirada y lo hacía también con mucha autoridad. Pero ahí en la sinagoga dice que había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro. Es curioso notar que están en la sinagoga, si podemos llamarle así. La sinagoga también es el templo donde se hace presente Dios, donde la gente va a platicar con Dios. Y a veces uno pudiera pensar que en esos lugares el demonio no se manifiesta, y para los que hemos tenido algo de experiencia con relación a este tipo de cosas, sabemos que aunque sea un lugar que es dedicado para las cosas de Dios, ahí también se hace presente el demonio. El demonio viene a presentarnos tentaciones, sugestiones. ¿Para qué? Para desconectarnos de Dios. El demonio controla a las personas, las manipula o nos presenta aquellas cosas que nos pueden llevar a desviar nuestra atención, nuestro pensamiento de las cosas de Dios. Este hombre que estaba ahí en esa sinagoga, cuando estaba ahí Jesús, dice que gritó con fuerza: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret?
Tengamos presente que cuando nosotros nos acercamos al pecado, en nuestra vida hemos dado espacio a la presencia del demonio. Cuando pecamos, viene un vacío espiritual. Con el pecado alejamos de nosotros la gracia de Dios. Cuando pecamos, le hemos dado la llave de nuestra alma al demonio. La persona que más se revuelca en el pecado se hace insensible. En la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos revela que el corazón insensible es por causa de los vicios y el pecado. Y si somos insensibles a las necesidades de los demás, obviamente es porque tenemos ya el corazón con un velo que nos impide ver el dolor y sufrimiento al que nosotros podemos tenderle la mano, brindarle la mano para que salga de esa situación. Por ahí hay una película animada que en forma de revelación muy particular, que dentro de los templos es donde más abundan la presencia de los espíritus impuros para distraer, para confundir y para llevar a la perdición a los que quieren acercarse a Dios. Hay muchas personas que son atormentadas por los espíritus malignos y que cuando hay una oración fuerte o un sacramento, hay manifestaciones, hay sacudidas y otras cosas que lastiman la presencia de estos demonios. Por eso incluso aquí esta expresión, déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Versículo 34. Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Los demonios conocen quiénes son los hijos predilectos de Dios, y no porque los tenga como preferidos, sino porque son los que más se han acercado a Él. Los demonios obviamente conocen la presencia de Jesús, saben que es el Santo de Dios y también distinguen a los elegidos de Dios, como en los Hechos de los Apóstoles, cuando unos judíos se pusieron supuestamente ahí a expulsar demonios y los demonios les cuestionaron preguntándoles que quiénes eran ellos, que no los conocían a ellos, que conocían a Pedro, que conocían a Santiago, que conocían a Juan, pero a ellos no los conocían. Es decir, hasta los demonios se dan cuenta quién es un fiel seguidor de Cristo. Yo creo que también aquí conviene hacerse el cuestionamiento, ¿cuánta apertura le hemos dado al demonio en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestro corazón? Ya que en la medida que vamos consintiendo las tentaciones, estamos dando apertura para que el demonio también trabaje en nuestras vidas, y de ahí que cada quien se debe de cuestionar. Por ejemplo, cuando estamos en la oración, ¿qué tan concentrados, qué tan atentos estamos a la oración que hacemos? Si logramos distraernos con mucha facilidad, quiere decir que nuestro avance o nuestro progreso con las cosas de Dios no ha sido muy fuerte. Si apenas comienzo a hacer oración y me distraigo, quiere decir entonces que me hace falta mucho por caminar de la mano de Dios. Si ya eres de las personas incluso que pueden controlar los pensamientos y que al ponerse a hacer oración logran enfocarse bien con las cosas que se están haciendo, son personas que ya han madurado en la fe. Y esto puede pasar en todos. Incluso hasta puede decirse de algunos de nosotros que ya hemos avanzado en la vida consagrada, hemos también avanzado en la vida de oración y de fe, pero si nos descuidamos, pues obviamente también viene el desgaste y puede venir la caída, como con aquellas personas que son atletas, que tienen condición, que pueden, no sé, correr 2 o 3 horas, han competido en maratones y han subido montañas y un montón de cosas, pero si dejan de hacer ejercicio, si dejan de alimentarse con aquello que les da los nutrientes necesarios y comienzan a comer ahí comida chatarra o tomar cosas que simplemente perjudican el organismo, también entonces ellos van a sucumbir y lejos de hacer las cosas que antes hacían, van a hacer todo lo contrario. En la vida espiritual sucede lo mismo. Necesitamos mantenernos en la perseverancia, en la constancia, en la oración, en la reflexión, en los sacramentos. Necesitamos de alguien que nos oriente, que nos ayude, pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos sugieren, los consejos, las recomendaciones, porque hay mucha gente que busca consejos solamente para no sentirse tan culpable. Van a decir qué es lo que les pasa, qué es lo que tienen,
les dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que dejar esto, lo otro, está bien, lo voy a hacer, y al mes otra vez quieren platicar, pero no hacen nada de lo que se les ha recomendado o lo que se les ha sugerido. Y tampoco pensemos que vamos a tener resultados inmediatos. Eso es una cosa progresiva y a veces se da de manera fortuita, inmediata, y hay veces que sí tarda su tiempo, pero necesitamos ser constantes y perseverantes. Tenemos que quitar de nuestro lado la desesperación, que es una de las cosas que más perjudican para el avance, el crecimiento espiritual. Pues este hombre presente ahí en esa sinagoga con el espíritu impuro, con el demonio, reconoce a Jesús. Jesús reprendió a aquel demonio: cállate y deja a este hombre. Y entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Porque en otros casos, ¿verdad?, se sabe de que eran arrojados aquellos que eran poseídos al fuego, y también se puede arrojar a las piedras y pueden quedar heridos, pero en este caso no sucedió. He sabido de algunas personas que han estado presentes ante este tipo de expulsiones de demonios. Las voces, los llantos, los gritos, las cosas materiales que se mueven, obviamente causan pánico, causan temor. Algunos de los que han estado se asustan y obviamente no quieren saber nada de eso. Así también pasó en aquel lugar, en esa sinagoga, en ese lugar donde se reunían para escuchar la palabra y para hacer oración. Y este es otro punto del que debemos de reflexionar, ya que hay muchas personas que les da miedo estas cuestiones de espíritus impuros o de demonios. A veces incluso hasta piden que no se hablen mejor de esas cosas. Más miedo nos debería estar relacionándonos con el pecado que nos proyecta en algún futuro a relacionarnos con los demonios en la eternidad, obviamente para sufrir, porque ese vendría a ser el castigo. Otro punto que se puede reflexionar aquí en este evangelio es sobre la autoridad. Hay muchas clases de autoridad. Hay personas que tienen autoridad porque saben mucho, han estudiado, otras porque pues tienen poder, pues, están al frente de grupos o están al frente de cargos muy importantes. La autoridad puede nacer del poder o de la coherencia, de la autenticidad, en este caso como le sucede a nuestro Señor Jesucristo. Quizás los maestros de la ley, los fariseos, tienen también autoridad. Esa autoridad la utilizan para oprimir, la utilizan para amedrentar y para abusar de las personas débiles y frágiles. Pero nosotros como cristianos, enfocándonos en vivir la palabra, tendremos que buscar esa autoridad de coherencia, la coherencia de vida, integridad. La presencia de Jesús en estos fulanos es la del que se hace sencillo para saber hacerse el último, que es una de las indicaciones o mandamientos que nos presenta. Es el servidor de todos, y ahí es donde se distingue alguien que tiene autoridad, que por su ejemplo de vida, por su sacrificio, su esfuerzo o su servicio, no podemos reprocharle nada, porque siempre está en función de los demás. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo para tener autoridad en esta vida, pero también tener autoridad ante los espíritus impuros, malignos, que pueden atravesarse nuestro camino, porque no estamos exentos de ello. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. ¿Ya estás listo para la trivia el día de hoy? Pues vamos con ella. Vamos a hacer esta pregunta esperando que tú tengas el conocimiento. Si es así, muchas felicidades. Dime, ¿a qué apóstol se le llamaba el cananita o el cananeo? ¿A qué apóstol o discípulo de Jesús se le llamaba el cananeo o el cananita? ¿Se le decía así a Andrés? ¿Se le decía así a Tomás? ¿O se le decía así a Simón? ¿A qué apóstol se le decía el cananeo o el cananita? ¿Se le decía a Andrés? ¿Se le decía así a Tomás? ¿O se le decía así a Simón? Si tu respuesta fue que se le decía el cananeo a Andrés, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Tomás, que así se le decía el cananeo, déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que a Simón, el discípulo de Jesús, el apóstol de Jesús, a él le llamaban el cananeo, déjame decirte que acertaste. Eso lo podemos verificar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 4. Y también en Marcos, capítulo 3, versículo 18. En Marcos 3, 18 dice: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 4 dice: Simón el cananeo y Judas Iscariote. El evangelista Lucas lo describe a este Simón con otro apelativo, el celote. Recuerden que Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles y él le da el sobrenombre de el celote a este mismo Simón que Mateo y Marcos le llaman cananeo. Aunque los nombres suenan diferentes, vienen a significar lo mismo. Era muy común que se adoptaran tanto en hebreo y en griego. Por eso el sonido o la forma de pronunciarlo es diferente. Dicen los estudiosos
que tanto cananeo como celote significan ser apasionados, algo así como muy dedicados, muy entregados. Este apelativo le era dado a este Simón para no confundirlo con Simón Pedro o Cefas, que al final Cefas y Pedro es lo mismo, viene a ser piedra. Lo mismo pasaba con los sobrenombres de Tadeo, para no confundirlo con el otro Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Pareciera ser que en la actualidad algunos apodos son un tanto despectivos. Deberíamos tener presente que ya en la Biblia se mencionan estos nombres calificativos de las personas, pero en cierta manera describen su personalidad o una virtud como tal. Ser apasionado en este caso, como lo es Simón, es bueno, es dedicado, entregado, esmerado, que es algo que nosotros deberíamos de tener, pero en algunos casos creo que nos hace falta mucho. Ser apasionado por las cosas de Dios no significa ser fanático, sino una persona que se entrega plenamente a conocer la voluntad de Dios, a conocer las sagradas escrituras para poderlas compartir a los demás. Pero da tristeza que en ocasiones nos apasionamos tanto solamente para cuestiones egoístas, cuestiones meramente personales, pero no para ayudar a los demás. No sé qué apodo tengas tú, yo tengo varios apodos, ninguno de ellos me molesta, o bueno, por lo menos de los apodos que conozco no me molestan, porque algunos de ellos reflejan características de mi persona y algunos de ellos reflejan una situación de mi cuerpo, a menos de que tenga apodos que sean un tanto despectivos y que yo no los tenga presente porque no me los han dicho en mi cara. Pero ojalá nos recordaran con un apodo calificativo por una virtud o por cosas buenas que tenemos, que pueden servirnos a nosotros y que pueden también servir a los demás. Y si tú en algún momento quieres decirle un apodo o un sobrenombre calificativo a una persona, no lo hagas para humillarlo, no lo hagas para despreciarlo o ridiculizarlo ante los demás. Eso podría venir a bajar la autoestima de la otra persona. Mejor darle un sobrenombre calificativo que pudiera ser provechoso para la persona, que le pudiera infundir ánimos y alegría. Una mayoría de los apóstoles tenían esos sobrenombres calificativos, que nosotros también pudiéramos tener alguno, pero que nos ayude para alcanzar cosas buenas en esta vida.